Bien, una de las preguntas que quedó pendiente ayer, fueron dos muy parecidas. Dice, ¿Cristo murió por hombres como Pablo y Juan? ¿Por qué no como hombres como Faraón y Judas? Y una semejante dice, ¿por qué Dios no predestinó a Judas para ser salvo? ¿Es un misterio? ¿Por qué lo hizo? No sé. Cuando uno lee pasajes como Romanos 9, ¿ustedes se acuerdan del versículo 1 hasta el 5 más o menos? Él dice que el Señor, antes de que nacieran Jacob y Esaú, Él dijo que había amado a Jacob y a Esaú no. Yo creo que esa pregunta tiene que ver también con ese pasaje. Porque yo creo que nuestra naturaleza nos dice, oye, es que no es justo que Dios escoja a algunos y a otros no. ¿Por qué escogería a Jacob y a Esaú no? Y decía un amigo, yo creo que tiene razón, dice, es que lo asombroso no es que Dios haya rechazado a Esaú, sino que haya escogido a Jacob. Esa es la gracia de parte de Dios. Es decir, cuando hablamos de justicia, lo justo, si reflexionamos sobre lo que dijo Carlos sobre la depravación total, ¿qué es lo justo que debe hacer el Dios santo, el juez justo? Debe castigar a todo mundo, ¿sí? ¿Y cuál es el castigo del pecado? La muerte, ¿sí? La muerte eterna. Entonces, lo justo es que Dios castigue a todo mundo. Lo justo no es que Dios perdone a todo mundo. Lo justo es que Dios castigue a Jacob y a Esaú, que castigue a Pedro y a Judas, como vimos en el ejemplo de ayer. Ahora, Dios de su gracia ha decidido amar a su pueblo, y entre su pueblo estaban Pedro y estaban también Jacob. Eso es parte de su gracia. ¿Por qué le da su gracia a algunos? Bueno, eso es su voluntad y eso es algo que le pertenece a Él. En Romanos 9, si ustedes siguen leyendo, Él dice que de alguna manera inclusive los que se pierden traen gloria a Dios porque exaltan la justicia de Dios. Y hay otros que se salvan y dice que esos que se salvan también traen gloria a Dios porque reciben la gracia de Dios, son receptores de gracia. Y Pablo se pone a dialogar como un alfarero y dice, ¿acaso la vasija de barro le va a preguntar al alfarero por qué me ha hecho así? ¿Sí? Unos son recipientes de gracia, otros son recipientes de justicia, y lo glorioso, al menos que deberíamos de que debemos tener asombro nosotros, es de que Dios tiene gracia de algunos, porque la justicia es normal, eso es la norma después de un mundo de pecado. Este ejemplo del alfarero y el barro es un ejemplo recurrente que encontramos cuando se hace esta pregunta. Lo vemos en los profetas y básicamente el profeta lo que está diciendo es: ¿cómo te atreves a hacer tal pregunta? Es casi como una insolencia tratar de imaginar o de insinuar que Dios es injusto, y es recurrente esta imagen del alfarero con el barro, y decía, ¿cómo te estás poniendo en esta posición de hacer siquiera la pregunta? Así es. En Efesios encontramos que Dios dice que su elección es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces hay una parte misteriosa en el hecho de que Dios decida no salvar a todos, pero lo que sí entendemos de las Escrituras es que por un lado Dios es soberano. La soberanía es un derecho de creación. El creador de todo es soberano sobre todo, y este es su derecho. Dios tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él le plazca porque Él nos hizo y el mundo. Pero en las Escrituras no encontramos a un Dios caprichoso, sino a un Dios que hace las cosas porque ama y hace las cosas de acuerdo al puro afecto de su voluntad. En otras palabras, la voluntad de Dios no es caprichosa, sino pura. Y cuando Él actúa con pureza, y al actuar para salvar, actúa con pureza, y al actuar para juzgar, actúa con pureza. Entonces, lo que decía Giancarlo es, Dios obtiene gloria a su nombre tanto en la misericordia como en la justicia. Pero a nosotros nos gusta nada más la misericordia y no nos gusta la justicia, ¿verdad?
Bien. Otra pregunta de ayer. ¿Cómo se relaciona 1 Timoteo 2, del 1 al 6, particularmente el versículo 6, con la expiación particular? Y otra relacionada. ¿Pueden ampliar un poco más sobre el por qué la expiación limitada no constituye una limitación para la predicación del Evangelio? Okay. 1 Timoteo 2 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta el 6 decía. ¿No? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces es la misma pregunta en relación a la cuestión de ¿murió Cristo por todos? Sí o no, ¿verdad? ¿Quieres? Bueno, el argumento que dábamos el día de ayer es, hay dos interpretaciones en este sentido. Uno es que la palabra todos no siempre significa lo mismo, ¿verdad? Cuando fui al seminario, mi maestro de griego hizo su disertación doctoral sobre la palabra paz en griego, P-A-S, que significa todos. Y él decía que lo que asumimos es que la palabra todo significa todo y eso es todo lo que significa. Pero no es cierto. Cuando hablamos de todos, tenemos diferentes connotaciones y contextos, y el observar los pasajes en el contexto de las epístolas y de las narrativas a veces hace evidente que la palabra todos no tiene una implicación universal, sino a lo mejor corporativa en diferentes secciones o etnias. Otra postura en relación a esto es que hay dos formas en las que la muerte de Cristo se explica. Una es en relación a su eficacia y otra es en relación a su poder. Y entonces algunas personas encuentran el consuelo en decir la expiación de Cristo era poderosa para salvar a todos, pero eficaz solamente para los elegidos. Y hay cuestiones ahí en relación a la racionalidad de esto, ¿verdad? En cuanto a la pregunta de si esto no nos limita en cuanto al evangelismo, ¿verdad? Mi postura o la manera en la que yo lo observo es no, porque yo no sé quiénes son aquellos por los cuales Cristo murió. Dios es el que tiene el preconocimiento, no soy yo. Dios es el que sabe a quiénes son los escogidos, no soy yo. Dios es el que sabe quiénes son los que serán herederos de la salvación. Mi responsabilidad no es saber quiénes son, sino proclamar el evangelio a todas las naciones y a toda criatura, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con Carlos, y yo iría un poquito más allá en decir que la expiación particular que habíamos ayer, el que Dios tenga elegidos, no solamente no limita el evangelismo, por lo que decía Carlos, sino que es la razón del evangelismo. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Yo tengo mucho pueblo en la ciudad, en esta ciudad, por lo tanto tú ve. Si Dios no tuviera pueblo en la ciudad, ¿para qué va Pablo entonces? Es porque Dios tiene su pueblo, sus redimidos, que nosotros podemos tener toda la confianza de decir, el Señor es el que salva. Mi tarea es Mateo 28, ir, predicar el Evangelio, y los que se van a salvar es porque son del Señor. Y es debido a que Él tiene un pueblo que tenemos una razón todavía más fuerte para compartir el Evangelio. Para Carlos Astorga. Si antes del pecado el hombre era solo hombre, no pecador, ¿por qué Adán pecó? Número 2, en el mismo. ¿Obligó Dios a Adán a pecar o Adán pecó por su propia voluntad o decisión? Y número 3, ¿no será que es la gracia común, la fe que Dios le ha dado a todo hombre, quien habilita al hombre depravado a tomar decisión por Cristo? ¿Me la prestas para recordar? Gracias por las preguntas. ¿Por qué Adán pecó? Bueno, en la exposición que dimos lo que decíamos es que cuando Adán fue creado, él fue creado con verdadera libertad, en pureza,
pero tenía lo que Agustín decía, la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. En otras palabras, Dios no hizo a un robot, sino a una persona que podía adorarlo voluntariamente, ¿sí? Y diciendo eso, en otras maneras, no tenía influencia interna para cometer el pecado. La tentación, en el caso de Adán, la tentación vino puramente de afuera, ¿verdad? Y aún así es un misterio, ¿verdad? La gente dice que esta idea de la teodicea, del origen del mal en la creación, es el talón de Aquiles del cristianismo. Es difícil, está en el misterio de la voluntad de Dios, pero lo que tenemos que afirmar es que Él no tenía pecado en su interior, sino tenía plena libertad de decidir en un sentido o en otro, que es lo que perdió después de la caída. ¿Obligó a Dios a Adán a pecar o Adán pecó por su propia discreción? Dios no obligó a Adán, ni a usted, ni a nadie en la historia del mundo a pecar. El pecado es un acto voluntario. ¿No será que es la gracia común, la fe que Dios ha dado a todo hombre, quien habilita al hombre reprobado a tomar decisión por Cristo? Esa es la postura metodista, ¿verdad? Y arminiana. La idea depende de a quién le pregunten. Los teólogos hablan de que en la muerte de Cristo Dios restauró una medida de posibilidad de acción para el bien, es decir, la fe en las personas. Eso se le llama la gracia previniente o la gracia preventiva. Entonces, esa es la postura del arminianismo. En la doctrina reformada lo que afirmamos es que es muy difícil demostrar bíblicamente la gracia previniente. No hay un texto, creo yo. La persona que hizo la pregunta, aquí está Romanos 12. A ver. Romanos 12:3. ¿Lo tienes? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿En qué sentido es esto una gracia común? Me parece que aquí está hablando a los creyentes posterior a la conversión, y en ese sentido está invitando a que la gente actúe en base a la medida de fe que cada uno ha recibido siendo creyente, ¿verdad? La idea de una gracia, no es lo mismo la gracia común que la gracia previniente, por cierto. La gracia común es el hecho de que Dios hace llover sobre los malos y los buenos, ¿verdad? Eso es gracia común, pero no es gracia salvífica. Aquí estamos hablando de una gracia que nos permite actuar para ser salvos. Y el actuar es la fe, nos permite tener la fe no como un don de Dios, sino lo que nos permite recibir la gracia. Esta es otra distinción en el calvinismo. En muchas de las iglesias latinoamericanas, y creo que en muchas de las iglesias en las que nosotros crecimos, la fe precede al nuevo nacimiento, y en el calvinismo es al contrario. Dios hace a la persona nacer de nuevo, y entonces esto es instantáneo, ¿verdad? No es que pasan días, sino que al Dios hacer nacer de nuevo a la persona inevitablemente cree, ¿verdad? Y no quiere decir que lo hace en contra de su voluntad, al contrario, ahora tiene un anhelo santo que le permite hacerlo, pero esto es resultado de la gracia de Dios. A mí me ayuda a entenderlo con este ejemplo que me dio un pastor, el pastor Sungel Michelén. Él dice que lo que necesitamos para ser salvos es un cambio de naturaleza, ¿sí? Porque veíamos con Carlos en la mañana, o hace rato, que nuestra naturaleza está totalmente corrompida por el pecado. Y Sungel dice, es como si tú tienes a una paloma y un buitre, ¿sí? Y tú tienes enfrente alpiste y carroña. ¿El buitre es libre de escoger el alpiste y la carroña? Sí, pero ¿cuál es su naturaleza? La carroña, sí, por si el buitre
por su naturaleza, va a ir a la carroña siempre, es libre de hacerlo, pero el alpiste no está en su naturaleza. Y Sugel dice, lo que ese buitre necesita es ser palomizado. ¿Sí? Necesita tener una nueva naturaleza de paloma para que él pueda tener la libertad del alpiste. Y es bien interesante que el apóstol Pablo dice que es donde está el Espíritu, que ahí hay libertad. ¿Sí? Es cuando tenemos el Espíritu que tenemos la verdadera libertad de escoger lo que Dios nos da, lo que Dios, su gracia. Como decía Carlos, en muchos contextos latinoamericanos hablamos primero de la fe y después yo nazco de nuevo. Pero en la doctrina reformada lo que plantean los reformadores y Agustín también es primero el Señor nos salva y mi fe es la evidencia de ese nacimiento. Y es bien interesante que parte del fruto del Espíritu es amor, fe. Sí, aún la fe es un regalo del Señor, es un regalo de su Espíritu. Nosotros creemos en Él porque Él nos ha palomizado primero. Para Giancarlo, si permanecer en la salvación depende exclusivamente de Dios, ¿de qué sirve exhortar a la Iglesia sobre buscar la santidad? Pues el buscar la santidad depende única y exclusivamente de haber sido escogidos y no de su voluntad. Como veíamos en la presentación, yo creo que la doctrina de la perseverancia de los santos te da las dos cosas, te da consuelo para los que necesitan ser consolados, pero también te da las advertencias. Si tú lees el libro de Hebreos de principio a fin, tú te vas a dar cuenta que sí, la salvación es del Señor, pero se manda a que perseveremos en la fe. Es el mandato que tenemos, es nuestra perseverancia, nuestra santidad, que demuestran que realmente somos hijos de Dios. No están peleadas una con la otra. Es decir, la salvación es del Señor. ¿Y cómo se demuestra esto a lo largo de mi vida? Yo perseverando. Y si estoy perseverando, es que el Señor persevera en mí. Es su Espíritu el que está perseverando en mí. Y hay otro pasaje en Efesios o Filipenses, no recuerdo, que dice que nos ocupemos con nuestra salvación con temor y con temblor. Habla de ese esfuerzo en la santidad, esfuerzo en la perseverancia, a pesar de que la salvación es del Señor. Así que no pensemos como que son dos conceptos que están divorciados. Son dos caras de la misma moneda. Sí, el decir que la santidad es necesaria en la Iglesia es una realidad y es algo que es una responsabilidad nuestra, pero esto también no niega el que la habilidad para tener esta decisión voluntaria viene de Dios, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que si Dios es el que me produce en mí el querer como el hacer, entonces Él es el que lo hace. No, la Biblia nos enseña que al producir Él en nosotros esto, nosotros lo hacemos voluntariamente, ¿sí? Y yo sé que es una lucha en nuestra mente el entender esto, pero Dios puede hacer muchas cosas alrededor de nuestras vidas para guiarnos hacia su plan eterno sin violar nunca nuestra voluntad, ¿verdad? Yo a veces pienso el matrimonio, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes escogieron a su pareja, los que están casados? Levante la mano, por favor. ¿Sí? ¿Dios tuvo algo que ver en eso? Es la pregunta. Ok, sí, ustedes pueden decir que yo soy libre y escogí libremente, y eso es cierto, pero finalmente ustedes escogieron a la pareja que Dios tenía para ustedes, y simplemente la época y el país y la ciudad en la que nacieron determina sus opciones, ¿sí o no? Entonces, ustedes no se casan con un ruso en el siglo XIII porque no nacieron en el siglo XIII en Rusia. Entonces, el hecho de que hayan nacido ustedes no decidieron recuerdo, mi papá y Jorge tenían este canto, ¿verdad? No pedí yo nacer, ¿verdad? No pedí yo vivir, sin quererlo nací, ¿se acuerdan? Y es esta idea de que Dios nos hizo nacer en un momento en el tiempo y el espacio que nosotros no tuvimos opción. No nos preguntó, oye, ¿quieres nacer en México o en Europa o quieres nacer en el siglo XXI o en el siglo XX o en el siglo XIX? No tenemos opción. Dios nos dio la vida, y al darnos la vida y el contexto y darnos los límites de nuestra habitación, controla nuestras decisiones sin nunca violar nuestra voluntad. Dios puede hacernos llegar a hacer lo que tenemos que hacer, y lo hacemos 100% voluntariamente, y Él está cumpliendo 100% su plan eterno, ¿verdad? ¿No más? Sí, dale. ¿En dónde se encuentra Monterrey en cuestión del despertar de la doctrina de la gracia, y cuáles son los retos que se enfrentan?
Ah, caray. Yo creo que si Lutero viniera, a lo mejor viviera ahorita, diría, esto es un déjà vu, ¿no? Ya lo viví, ¿no? No están vendiendo indulgencias, pero parece como que piden dinero para que se abran las puertas de los cielos y salga la bendición, o no hay la estructura jerárquica de la iglesia en aquel entonces, pero de repente algunos parece que se llaman apóstoles, profetas, ministros, siervos, pero siervo como no el que sirve, sino como un título nobiliario. Pues a lo mejor sí habría ahí como un déjà vu para Lutero. A lo mejor eso sentiría cuando llegara por acá, pero también sería menospreciar o ignorar la labor que el soberano Dios está haciendo en medio de nuestro tiempo con su palabra, porque también hay otras tantas iglesias predicando domingo tras domingo fielmente la palabra de Dios, y Dios está obrando en su iglesia. Y no podemos, es lo que decía Lutero, decía, me dices reformador, pero yo lo único que hice fue predicar la palabra y me fui a tomar una cerveza con mi amigo, ¿verdad? Y sería menospreciar, ¿verdad? Esta parte, o ignorarla, no ser consciente de ella. La iglesia hoy en día, aquí en Monterrey, tiene esperanza en tanto se predique la palabra de Dios. Mientras esté predicando la palabra del Señor, lo vamos a ver más adelante, esfuérzate en la gracia, la iglesia va caminando y siendo reformada. Como dice el lema, iglesia reformada, y está reformándose, y se nos olvida la última frase, ¿verdad? Secundum verbum Dei, de acuerdo a la palabra de Dios. Y la iglesia está reformándose. En latín ahí es un verbo en modo pasivo, es decir, que está siendo objeto de la reforma, está siendo objeto de una reforma al colocarse bajo la palabra de Dios por el Espíritu Santo. En ese sentido no hay reformadores, ¿verdad? El reformador, diría Lutero, yo nada más solté la palabra. Dios es el que está reformando a su iglesia, Él es el que lo hace, y hoy en día Él es el que lo hace. La iglesia está siendo objeto de una reforma de parte de Dios. En tanto se predique la palabra, se enseñe la palabra, y el Espíritu Santo está obrando ahí esa reforma. Ahora, el obrar del Espíritu Santo, para verlo en la iglesia actual regiomontana, pues tendríamos que observar si se está predicando la palabra y que el Señor está obrando misteriosamente, como nos dice, el viento sopla de donde quiere y a donde quiere, y uno no está deteniendo, ni viendo, ni obstaculizando de ninguna manera, sino que el Espíritu Santo está obrando, y al Señor, en un momento como este, al Señor, al soberano Dios, le place de repente hacernos abrir los ojos y vemos. Si al soberano Dios le place con su palabra y su Santo Espíritu, en un momento hacernos abrir los ojos, vemos, y ya no podemos dejar de ver lo que estamos viendo. Y ahí está, y es claro, y resplandece, y entonces sí, después de las tinieblas hay luz. Cuando Jonathan Edwards experimentó el avivamiento en Estados Unidos, a él le preguntaban, oye, ¿tú crees que está habiendo un avivamiento en donde estás tú? Y él decía, yo no sé, pero hay mucha gente que está orando para que haya un avivamiento a la palabra de Dios. Yo creo que no podemos ser historiadores 100% objetivos en nuestro propio contexto. Es difícil ser objetivo en tu propio contexto. Por ejemplo, si tú le preguntas a los hermanos, si ustedes han escuchado de Miguel Núñez, Ugel Michelén, Otto Sánchez en República Dominicana, yo creo que el Señor está haciendo algo muy fuerte allá en cuanto a esto de las doctrinas de la gracia. Y si tú les preguntas a ellos, dicen, bueno, pues estamos predicando, estamos orando, pero gente de fuera puede ver que hay algo sucediendo allí, en el mundo hispano y principalmente en República Dominicana. Y yo creo que lo mismo yo alcanzo a ver, yo soy de aquí, vivo en Texas,
Pero alcanzo a ver por diferentes medios en Juárez con Carlos Contreras haciendo una gran labor de predicación expositiva. Hay hermanos aquí en Monterrey que están predicando también la palabra de Dios expositivamente. Y eso te habla de que hay un hambre de exponer la palabra de Dios, y tarde o temprano estas doctrinas salen a la luz. Pero bueno, oramos para que el Señor haga su obra. Dice, R.C. Sproul decía que el pecado no es esencial para ser humano, pero Carlos decía que el humano es esencialmente pecador. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos afirmaciones? La diferencia es la diferencia de creación. El ser humano no fue creado pecador inicialmente, ¿verdad? La doctrina del pecado original es esta idea de que la naturaleza del ser humano fue transformada por causa de la desobediencia de Adán. Creo yo que esa es la explicación. Uno estaba esencialmente no era pecador, y ahora el pecado se ha deteriorado la imagen de Dios en el hombre, y en ese sentido ahora nos sale lo pecaminosidad, pero no es natural al hombre en el sentido de que así fue creado. Y la esperanza que tenemos es que por causa de Cristo y de la obra de Jesucristo ya no habrá pecado cuando nuestra redención sea consumada en la eternidad, ¿verdad? Entonces estamos en este proceso todavía en el que luchamos con el pecado todos los días de nuestra vida, pero un día vendrá cuando no habrá más pecado y seremos otra vez, ¿verdad? El humano perfecto, no como Adán, sino como Cristo, ¿verdad? Dice, Dios me habilita para ir a Él, por mi mano yo jamás podré ir a Dios. ¿Ser imagen de Dios es bueno? Sí. Es ser como Dios, ¿verdad? No igual a Dios, pero sí. ¿El hombre pecador sigue siendo imagen de Dios? Dice alguien que para ser buen teólogo hay que contestar a todos sí y no, ¿verdad? Sí, todavía tenemos la imagen de Dios, pero no la tenemos como la tenía Adán. La imagen de Dios ha sido desfigurada por el pecado. Entonces, pero existe en cada ser humano, y esta es la base para la ética aún en medio de naciones pecadoras. No tenemos derecho de ir asesinando a las personas indiscriminadamente nada más porque se nos hacen que son terroristas. Porque no podemos hacer eso. Hay imagen de Dios en todos los hombres, y esto nos debe de llevar a actuar hacia todos los hombres con gracia y misericordia siempre, ¿verdad? Es parte de la imagen de Dios en el hombre. No importa si son terroristas o musulmanes radicales o lo que sea, ¿verdad? La imagen de Dios está en cada ser humano, no está como estaba originalmente, pero tenemos la responsabilidad de tratar con dignidad a las personas, ¿verdad? Por causa de la imagen de Dios en ellos. Una última, o tal vez, dice para Carlos, se habla mucho de la salvación por gracia, pero ¿qué de la gracia en nuestra vida como creyentes? La salvación es un proceso, no un evento, ¿verdad? Espero hablar un poco de esto en la clase, en la sesión sobre la elección. Pero cuando nosotros hablamos de la salvación, Giancarlo mencionó esto, la salvación tiene un aspecto pasado, un aspecto presente progresivo y un aspecto futuro. Normalmente la salvación en el pasado la llamamos justificación, es un aspecto instantáneo que sucede cuando Cristo aplica su obra sobre nosotros y nos da su justicia, es instantáneo. Después, durante todo el proceso de nuestra vida, estamos siendo salvos. La salvación no sucedió como a un evento pasado, y cuando hablamos de Jesucristo como nuestro Salvador, no pensamos que me salvó nada más cuando yo creí. Cristo tiene que ser mi Salvador todos los días de mi vida, y el día que yo no le dejo guiarme como mi Señor, fracaso y peco. Entonces necesito la gracia todos los días de mi vida que viene de mi unión con Cristo y de mi obediencia y sumisión a Cristo para poder crecer, ¿verdad? Le llamamos santificación. Entonces el aspecto pasado se llama justificación, el aspecto presente le llamamos santificación, y es ese crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y después tenemos un aspecto final que le llamamos glorificación. Y en todos los aspectos, la salvación pasada es por gracia, la salvación presente es por gracia, la salvación futura es por gracia en base a la obra de Cristo y no nuestros méritos personales.
¿Más? ¿Ya tienen hambre? Una de historia. ¿Es posible que sin estos reformadores no tuviésemos con claridad la verdad? ¿O con tanta claridad? Sin el hubiera no existe. No sabemos. Dios puede usar a cualquier persona y algo muy importante de los reformadores eran personas pecadoras como tú y como yo. ¿Sí? Tú le puedes encontrar defectos a cualquiera de los reformadores y a algunos defectos muy grandes. Lutero era famoso por su boca que no se callaba. Al Papa le decía muchas cosas. Creo que aún entre los reformadores a veces ellos tenían disputas muy fuertes. Por ejemplo, cuando a mí me da mucha risa, y tristeza a la vez, cuando Lutero se ve con Zwinglio en Zúrich para hablar sobre la Santa Cena. Porque Zúrich decía, no, la Santa Cena es simplemente algo que hacemos para tener memoria de lo que Cristo hizo, porque dice, haced esto en memoria de mí. Y Lutero se enfadaba porque decía, es que este es mi cuerpo, decía la Escritura. Y él talla en la mesa de Zwinglio, este es mi cuerpo. Y él se enoja y ya nunca se vuelven a ver. Porque Martín Lutero tenía un carácter muy fuerte y de hecho él le dice, oraba sinceramente, dice, Señor, hazle entender a Zwinglio esta verdad. Entonces, cada uno tiene su defecto y yo creo que es la gracia de Dios en este movimiento la que debemos exaltar, no los reformadores. Y bueno, no sabemos, sin estos reformadores no estaríamos, porque no somos capaces de ver la historia sin antes, solamente Dios sabe lo que hubiera hecho, ¿no? Pero eso es lo que Él hizo y agradecemos a Dios por ello. Sí, vemos las figuras ya con el tiempo de los reformadores muy grandes, pero allá el profeta Isaías, cuando estaba hablando a la nación de Israel, y habla a los sabios y ellos estaban desechando el consejo de Dios y entonces Isaías les pone un ejemplo y les dice, el agricultor, ahí como lo ves, que puede ser que no piense mucho, pero ¿por qué crees que hace surcos y unas semillas las siembra aquí y otras acá? Dice, porque Dios lo instruye y Él sabe qué semillas se siembran juntas, qué no, qué cosas se hacen en surcos, cómo se hacen los pozos, o cómo va a crecer la cosecha. Y prácticamente el argumento de Isaías le está diciendo, un campesino que se deja enseñar por Dios es más sabio que todos estos sabios que están aquí desechando el consejo de Dios. Lutero no era grande, era un hombre que, como él decía, yo nada más enseñé la palabra de Dios. Para ponerlo así en contexto, un amigo actual decía, cuando sean 500 años yo no quiero que me hagan ninguna estatua. Imagínense que eso lo hubiera dicho Lutero, sí, hace 500 años. Cuando yo ya pasen 500 años no quiero que me hagan ningún monumento, ni una estatua. El Señor, mientras se predique la palabra de Dios, hubiera llegado la reforma y la doctrina. Mientras se esté predicando la palabra del Señor, el Señor está obrando, y un campesino instruido por Dios es más sabio que los sabios. Sí, las Escrituras dicen que, el Señor dijo, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y no prevalecerán contra ella porque Cristo y Dios, el Padre, es el quien edifica la iglesia. Los reformadores no son el héroe, ¿verdad? Los reformadores fueron el instrumento que Dios usó. Hace poco estaba escuchando una clase de un escocés que se llama Carl Trueman, y él decía, si Lutero no hubiera venido, otro hubiera salido. La iglesia tenía siglos tratando de entrar en este proceso de reforma. Es muy interesante qué fue lo que le dio éxito específicamente a Lutero, porque él estaba en una escuelita en el rincón del imperio, ¿verdad? De este hombre, es como un community college allá en Estados Unidos. Es una cosa que nadie quiere ir ahí, ¿verdad? Pero ahí es donde él estaba y ahí es donde Dios lo usó, y no fue porque él fuera una figura espectacular, era un hombre letrado pero no educado, ¿verdad? Mal hablado y rudo en todos los posibles sentidos. Karl Barth decía, ¿qué hay bueno en Lutero?
solo escucharlo, decía. Pues, oír su predicación, porque cuando ves al hombre, híjole, hermano, ¿no? No que fuera un pecador empedernido, no, pero era un hombre, ¿verdad? Como ustedes y como yo, ¿no? Sí, entonces Dios es quien garantiza el éxito de la iglesia y Él hace prevalecer su palabra y lo ha hecho vez tras vez tras vez. En la época de la Reforma algo que fue clave fue el hecho de que acababa de surgir la invención de la imprenta de type de movible, ¿verdad? Y esto fue lo que finalmente hizo que la chispa explotara, porque antes quemaban los escritos y se acabó. Pero cuando hubo la posibilidad de traducirlos, imprimirlos y distribuirlos, entonces vino la reforma. Entonces fueron muchos factores, ¿verdad?, en los que los reformadores fueron claves, pero de otra manera algo hubiera sucedido. Claro. Bien, una más. ¿Cómo reconciliar la perseverancia de los santos con lo que Pablo dice de sí mismo en Romanos 7, del 15 al 25 y en 1 Timoteo 1, 15? O con la vida de David, con tantos escándalos o con tantas mujeres, ¿se puede decir que David perseveró en santidad? Sí y no. Ya con eso. No, pues veíamos en la conferencia que la perseverancia de los santos no significa que una persona no puede caer bajo. Sí, eso lo vemos muy claramente en ejemplos como mencionaban a David, homicida y adúltero. Mentiroso. Eso no quiere decir que su salvación se perdió. El Señor lo persevera hasta el final. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos que la Escritura también dice que Él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Tenemos estas dos realidades de gente que puede caer, pero si realmente son creyentes van a perseverar hasta el final. Yo creo que un aspecto importante en la doctrina de la perseverancia de los santos tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Los creyentes pueden caer en pecados severos, pero no permanecen en ellos irremediablemente. El arrepentimiento es una evidencia imprescindible de la gracia de Dios en los cristianos, ¿verdad? Me gusta a mí siempre mucho la distinción entre Saúl y David. Si ustedes en esta época, aparte de la Biblia, les contaran las historias de Saúl y la historia de David, serían, se los aseguro, muchos más inclinados a considerar que el cristiano era Saúl, porque sus pecados eran así muy medios incluso espiritualizados, ¿verdad? Se le dijo, ve ahí y espera que venga el profeta y no hagas nada por 7 días, y él espera 6 días y medio. Y finalmente se cansa porque dice que el pueblo se le desertaba y entonces decide ofrecer el sacrificio. Y cuando viene, ¿verdad?, Samuel y le dice, ¿qué es esto que has hecho? Yo obedecí la palabra del Señor porque el pueblo se me desertaba. Es que aquellos hicieron y el otro, ¿verdad? Y tú no venías, así es que ofrecí el sacrificio y obedecí. Nunca dijo, tienes razón, pequé. No había arrepentimiento. Cuando contrastamos con David hizo unas cosas que cuando las comparas con Saúl, ¡qué barbaridad!, ¿verdad? Engaño y astucia y adulterio y perseverancia en la falta. Y cuando había impedimentos para lograr su propósito, ¿verdad?, emborracharlo y no se emborrachaba, continuar en conseguir la forma de matar a su soldado fiel. Pero y después pasar un año o una cantidad de tiempo en la que no se arrepintió, viene Natán y le cuenta la historia, ¿verdad?, de la persona que tenía una sola oveja. Y aún en eso es bien interesante porque dice, yo te di las mujeres de la casa de Israel y fuiste y tomaste a aquella, ¿verdad? Y entonces le dijo, tú eres ese hombre. Y lo primero que dijo David es, he pecado, debo morir. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y entonces Natán le dijo, no morirás, el Señor ha redimido tu pecado. Porque había un reconocimiento de arrepentimiento. Entonces la perseverancia de los santos no implica perfección en el proceso, sino el reconocimiento de que cuando hay pecado hay arrepentimiento y descanso en la obra de Dios y el perdón de Dios y no en la propia justicia, no en justificarse a uno mismo, ¿verdad? Una que quedó pendiente del día de ayer
¿Cómo se puede tener la seguridad de salvación? La seguridad de salvación depende de entender que la salvación es una obra 100% de Dios, ¿verdad? Es monergista, decimos, mono, uno, ergo, trabajando. Solamente uno trabaja en la salvación y el que trabaja es Dios y Dios es perfecto y Dios cumple lo que se propone. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, la seguridad de la salvación se tiene en entender que yo no gané la salvación, sino que Dios me la dio como un regalo que es eficaz porque se basa en su propia obra. Si hay algún aspecto en el que yo soy la causa de la salvación, y vamos a hablar de esto también en la sesión sobre la elección, si en algún sentido yo soy causa de la salvación no es segura. Pero si la causa de la salvación es 100% de Dios, entonces es segura porque Dios no falla. Él cumple lo que se propone, ¿no?